Hola, buenos días. Vamos a seguir con el estándar que iniciamos el otro día. Estamos en los años 60 ya, como son las relaciones internacionales del franquismo, y entramos en un periodo completamente diferente, una etapa totalmente diferente desde el punto de vista económico, ya que han entrado los ministros tecnócratas con una serie de medidas que activarán completamente la economía de España, y entramos en un proceso de crecimiento muy importante. Pero eso no quiere decir que cambie ni muchísimo menos la estructura política del régimen, sino que continúa insistiendo en sus propios ideales, en sus propias medidas, como nos lo concreta los principios del movimiento nacional, estos que estudiamos el otro día, ¿no? En que hablan otra vez de la representación del pueblo a través del sindicato, la familia y el ayuntamiento. No hay ningún tipo de apertura en general. Además no lo necesita porque justo hemos entrado en organismos internacionales, en la ONU, en el FMI, en el Banco Mundial, y estos organismos refuerzan el régimen y le confieren un valor de legitimidad también. Algunas cosas que sí que empiezan a parecer diferentes mediante estos ministros destacan entre ellos López Rodó, López Bravo y Fraga Iribarne. Pues algunas cosas que sí que parece que se mueven es que, por ejemplo, se aprueba la construcción de nuevos centros escolares y hay una ley, la Ley de Bases de la Seguridad Social, que se ha vendido, sobre todo durante el franquismo, como que Franco había inventado la seguridad social. Pero vosotros ya sabéis que con Maura hubo el Instituto de Previsión, hemos hablado del retiro obrero, hemos hablado del seguro de maternidad con Largo Caballero, con lo cual la ley de bases lo que sí que hace es aglutinar estos diferentes aspectos que había respecto a prestaciones sociales, los aglutina en una única ley, la ley de bases de la seguridad social. Otra cosa que se hizo y que también quería vender esta imagen, ¿no?, de apertura del régimen era la ley de prensa de Fraga Iribarne. La ley de prensa de Fraga Iribarne decía que a partir de ese momento ya no habría censura previa, que tú podrías publicar lo que quisieras y te podías arriesgar, ¿no?, hasta donde querías llegar con tus manifestaciones artísticas. Pues lo que pasó fue que hubo mucho ingenio por parte de muchos artistas para conseguir burlar un poco esta censura, ¿no? La ley decía que si tú te propasabas o rayabas los límites que permitía el franquismo, pues se secuestraba tu publicación, se retiraba del mercado y podías tener consecuencias de multas o de prisión. Pues mucha gente lo que hizo, o algunas personas, algunos artistas lo que hicieron fue buscar subterfugios donde poder criticar al régimen sin que la censura se diera cuenta. Parece ser que los censores no eran muy inteligentes. Por poner un ejemplo, la estaca de Lluís Llach, que habla de que hay una estaca que podemos tirar hacia un lado y hacia otro para que caiga. Claro, no hay ninguna palabra que refiera a nada que sea de tipo político. Pues se les pasó y cuando la canción ya fue muy conocida ya fue tarde para retirarla porque todo el mundo ya la conocía. Empieza a haber también como presión, ¿no?, para que se decida quién es el sucesor de Franco. Hay una operación, la Operación Príncipe, que la llevará a cabo Carrero Blanco y que Franco no tiene más remedio ya al final que decidir sobre 3 candidatos quién sería el sucesor, y al final con un referéndum que estaba totalmente amañado se decide que el sucesor será el rey Juan Carlos. También se aprueba en este momento, ya lo hablamos el otro día de ella, la Ley Orgánica del Estado, que no cambia nada, simplemente es como una patina de maquillaje sobre el sistema. En esta ley se dice que se separan los cargos de presidente de gobierno, de jefe del Estado, cambia lo que es la nomenclatura, el vocabulario tan trascendental, ¿no?, que había en un principio en todas las leyes franquistas. Y bueno, parece ser que en las Cortes hay algún tipo de sensación de que va a haber algo que implique que la legislación tenga que ver con las Cortes. Nada de nada, las Cortes quedarán igual, un centro donde acuden los procuradores a dar el beneplácito a lo que decide Franco.
Por lo tanto, no podemos decir que haya ningún tipo de cambio importante. Hay una ley, eso sí, la ley de educación, la ley que aplica ciertas medidas pedagógicas para acercarse a lo que se estaba haciendo en Europa en ese momento, y será la EGB, que seguramente si habláis con vuestros abuelos o con vuestros padres os explicarán que ellos aprendieron y vieron el cambio, ¿no?, de la anterior ley a esta, que sí que por lo menos los planteamientos en cuanto a conocimientos sí que son más avanzados que lo que había anteriormente. El final de los años 60 fue muy agitado, hubo muchas situaciones que pusieron en jaque al gobierno de Franco. Por ejemplo, pues el proceso de Burgos. El proceso de Burgos fue un proceso contra 16 miembros de ETA, que se les acusaba de 3 asesinatos, y en este proceso se dictaron penas de muerte. Unas penas de muerte que fueron inmediatamente criticadas no solamente en España por protestas, sino internacionalmente. La pena de muerte no estaba considerada ya en los países democráticos como una cuestión posible, y se le presiona insistentemente a Franco para que retire estas penas de muerte. Hubo, por ejemplo, un encierro en Montserrat de 300 intelectuales protestando por estas penas de muerte, y Franco en este momento pues claudica un poco y lo que hace es conmutar las penas de muerte por penas de cadena perpetua. Se podría decir que de alguna manera sí que se observa cierta debilidad del régimen. Además existe ya prácticamente una generalización de sectores en contra del franquismo. Aparece un sindicato clandestino, que es hoy importante, Comisiones Obreras, y aparece dentro del propio sindicato vertical. El sindicato vertical tenía una serie de locales donde se reunían pues empresarios y obreros y enlaces sindicales para tratar las cuestiones que después tenía que bendecir el régimen. En estos mismos locales, se reúnen los obreros, y allí nace clandestinamente el sindicato de Comisiones Obreras, que activará muchísimas huelgas y muchísimas protestas respecto a las condiciones de los obreros. Otro sector que será muy activo contra el régimen serán los estudiantes universitarios. Si buceáis un poco en fotografías de esta época, pues hay muchísimas fotografías de los grises pegando a estudiantes, los grises con sus caballos detrás de las manifestaciones de los estudiantes. El régimen era completamente incompatible con la vida universitaria, con el pensamiento libre, con los derechos, con la libertad. Y además había en el mundo también el movimiento hippie, que también reclamaba este tipo de visión del mundo. Será una continua sucesión de manifestaciones contra el régimen hasta cerrar la Universidad de Valladolid, por ejemplo. O se formó también otro sindicato de estudiantes en Barcelona. Se hizo la capuchinada en un convento de los capuchinos en Barcelona. Se reunieron intelectuales, estudiantes, profesores, y decidieron que no iban a seguir con las premisas del sindicato de estudiantes, que era el sindicato de estudiantes dentro del sindicato vertical. Pues decidieron que ellos crearían su propio sindicato, el SEDUB, Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Y ya el colmo era que hasta parte de la Iglesia también se había posicionado en contra del franquismo, y muy concretamente los curas obreros. Los curas obreros son los curas jóvenes que están en las parroquias pobres de las ciudades y ven las dificultades de la gente para sobrevivir, y además siguen las premisas del Concilio Vaticano II, que asegura que un país cristiano tiene que atender las necesidades de los más vulnerables, de los más pobres. Pues estos curas actuarán también políticamente y defenderán, ¿no?, que las personas con más dificultades tienen que estar protegidas por el régimen, y que por lo tanto el régimen de Franco no es cristiano. Estos curas estarán liderados por una persona muy importante, que fue Tarancón.
dentro de la Iglesia y se le llamó la bestia negra justamente. En esta situación de muchísimo confrontamiento entre muchos sectores de la sociedad contra el régimen, se produce un acontecimiento que tirará para atrás, ¿no? Si el régimen tenía debilidad, que fue el asesinato, el atentado contra Carrero Blanco. Carrero Blanco era la figura que tenía que suceder a Franco. El franquismo se preveía que continuaría con Carrero Blanco, y ETA lo mata en un atentado en Madrid, cuando pasa el coche por una calle, activan una bomba y el coche sale disparado al tejado, vuela. Hay canciones que parodian este hecho. Cuando esto sucede, pues Franco se indigna por esta situación y otra vez se vuelven a activar procesos de penas de muerte. En concreto, pues la de Salvador Puig Antich, que era un joven que estaba pues entre la delincuencia y la actividad política, y este chico tiene la desgracia, el grupo donde está, que muere un policía mientras ellos están haciendo un atraco. Cuando se le aprisiona y se le enjuicia, se declara pena de muerte. Además, también habrá otras penas de muerte contra 3 miembros del FRAP, que era también una organización Frente Revolucionario Antifascista Patriótico, y 2 más de ETA, sí, que demuestra que la represión continúa muy violenta, con mucha fuerza. Además, dentro del propio sistema del franquismo también se está produciendo mucho enfrentamiento entre diferentes sectores, concretamente el sector de la Falange, el búnker que se le llamó, y en el otro lado los tecnócratas, en el otro lado un gobierno pues que implicaba que se necesitaban algunos cambios. Este será ya el final del franquismo, franquismo posicionado unos contra otros también. Y ya el último acontecimiento que es remarcable de este final del franquismo fue la cuestión del Sáhara Occidental. Se presionaba a Franco para que se independizara este territorio, que todavía era español, y Marruecos aprovecha para reclamar que es un territorio que corresponde a Marruecos, y el rey de Marruecos lo que hará será activar una marcha verde de unas 25.000 personas que van por el desierto reclamando este territorio. El régimen, con Franco enfermo, no supo reaccionar ante esto, y aunque la presión del Consejo de Seguridad de la ONU le exigía que este territorio tenía que ser independiente, al final lo que hacen es dejarlo en manos de Marruecos. Este sería casi el último acontecimiento del franquismo con Franco vivo. Y el 20 de noviembre de 1975, pues Franco murió. Y con Franco prácticamente morirá el franquismo también. Buenos días.